¿Qué onda, escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, muchas gracias, mis estimados feligreses. Pues nada, también esta noche se encuentra con nosotros el buen Gabo. ¿Qué onda, Gabo? ¿Cómo andamos? Hola, hola, bien, otra vez acá, pasando la Semana Santa. Perfectísimo. Pues ya para comenzar con este episodio, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, están apareciendo aquí abajito, como ya saben, si lo están viendo en YouTube, en caso de que no, pues nos pueden seguir en @nochesdeterrormx, tanto en Instagram como en Facebook. Si usted tiene Twitter y nos quiere seguir allá, donde el Polo de repente pone cosas medio extrañas. No vayan a ver las fotos del sábado pasado. Nos pueden seguir en @ndt_mx por allá en Twitter. Y pues aprovechando, queremos agradecerle a Chino X y a Disturbia, que por cierto son nuestros patrocinadores de este mes. Si quieren apoyar al proyecto, aquí abajito, bueno, o en la descripción del episodio les dejamos el link, ya sea por paypal.me o por Buy Me a Coffee. Ahí nos pueden apoyar. Y también se rifaron con unas playeritas. Se rifaron sí. con unas playeritas que de hecho están usando hoy. Aquí está. Ahí está la mía y ahí está la del Alex. Entonces, muchísimas gracias. Están. Muchas gracias por las playeritas, chavos. Buen detalle. Y nos mandaron tazas y mousepad de Ouija y cositas. Sí, ahí por gracias. si quieren checar su tienda en Instagram, los pueden ubicar, creo, como Disturbia MX, algo así. No recuerdo bien el Instagram, pero se los dejamos en la descripción. También aprovechando, ya está próxima a salir la nueva tienda de Noches de Terror, donde van a poder encontrar pues sus playeritas, su hoodie, por ahí se viene nueva merch. Y pues también, bueno, ya para terminar, un saludito para Ale Rosas. Muchísimas gracias por escucharnos. ¿Y tú, Gabo? Sí, tengo un saludo para Ara Miranda, que nos escucha ya desde 2020, me dijo, entonces, saluditos. Órale, desde que empezamos prácticamente. Saluditos, Ajá. saluditos. Y pues bueno, creo que ahora sí no hay nada más que agregar, más que también tenemos grupo en Facebook, que ese siempre se nos olvida. Escuchas de Noches de Terror y porfa, no suban cosas de santería en vivo y cosas así que siempre andan subiendo. Ya los vi. No hagan spam. Y ya por último, perdón, es que cada día hay más cosas que anunciar. Pedirles que si nos escuchan en Spotify constantemente, nos apoyen ahí con las 5 estrellas en nuestro podcast, vaya ahí en Spotify, eso nos ayuda muchísimo. Y pues ahora sí, ya sin nada más, comenzamos. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a Noches de Anuncios. Ya nos estamos ahí extendiendo, digo, a lo mejor fueron 3-4 minutitos, pero para nosotros la verdad es que sí fue mucha información. Pero bueno, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Ahora sí, comencemos con nuestro especial de Semana Santa. Es algo que creo que se va a hacer cada año en la medida de lo posible, mientras haya información y hayan temas para debatir, avisándoles que pues este va a ser un episodio meramente desde nuestros puntos de vista, como bueno, de hecho como son la mayoría, o si no es que todos, siempre se hacen con mucho respeto, pero en específico y por tratarse de temas de religión, sí avisamos de que se van a dar opiniones y si a lo mejor no te gusta que otras personas tengan el mismo, bueno, más bien un punto de vista diferente al tuyo, pues quizá este episodio no sea para ti. Si no tienes ningún problema, pues
adelante, te puedes quedar. Te puedes quedar. Entonces, a ponerte bien bíblico con nosotros. Bien porque bíblico. Así vamos a andar esta noche. Ahorita vamos a abrir las aguas, los mares, pero bueno, Bien pagano. ¿Qué onda, chavos? Pues ya comenzamos con este episodio, en el cual pues creo que se va a prestar más a plática, aunque como ya creo lo pudieron haber leído en el título, se van a estar hablando de evidencias bíblicas, es decir, cosas que se han encontrado en la vida real, arqueológicamente, de cosas que se hablaron o artefactos, objetos o incluso por ahí seres que se mencionan en la Biblia y que pues dan a entender que sí fueron canon, vaya. Entonces, pues no sé quién guste comenzar. Válgabo por nuevo. Pues vamos. Sí, ya. Es la cuarta novatada, quinta, no sé. Pero venga. Pues vamos a hablar de un tema en particular que muchos la consideran, así lo encontré como fraseado, como la leyenda más grande de toda la humanidad. Porque, pues obviamente la conocen en muchas partes del mundo, de personas de todas las edades, y me refiero al Arca de Noé. Hay diferentes documentales, hay diferentes investigaciones y diferentes hallazgos que han guiado o han hecho suposiciones de que fue encontrada supuestamente el Arca de Noé. Como comentó Alex, justamente vamos a debatir esto porque se presta hacia muchas interpretaciones, o sea, porque por ahí encontraba que dicen que no ha habido una expedición para encontrar el Arca de Noé donde no la encuentren. O sea, porque casualmente siempre la encuentran y se meten tanto y son tan fanáticos que pues según ellos la encuentran, ¿no? Entonces es medio extraño. Y pues haciendo referencia un poco, digamos, al origen o a la historia, más allá de la actualidad, pues sí me gustaría remitirme un poquito a los escritos que vienen de la Biblia, porque de ahí parten muchas cosas de las cuales podemos ir platicando. Esto aparece en el Génesis, todo el tema de Noé, que es por ahí del Génesis 6 al 8 me parece, donde pues cuenta toda la historia, ¿no? Que muchos ya la conocemos, que a Noé se le encomendó hacer un arca porque venía el diluvio universal y que iba a arrasar pues, a toda la humanidad prácticamente, ¿no? Voy a citar algunos fragmentos por nada más meramente información que aporta, como les comenté. Y para limpiar cualquier cosa que hay ahí en su casa con algo de la Biblia, esto va a ser para hacer... Exactamente, vamos a matar dos pájaros de un tiro, vamos a dar información. Exacto. Y vamos a limpiar sus casas en este momento. Así es, así que ya están listos para la limpieza ahorita. Para deshacer la maldición que se leyó en el episodio de los súcubos. De los súcubos. Exacto. Bendiciones a todos como la criaturita, ¿no? La ternurita, perdón. Entonces, empezamos. Dice, lo más importante que pone este escrito, dice, hazte un arca de madera de gofer con aposentos en ella y recúbrela con brea por dentro y por fuera, y de esta manera lo harás. Y aquí le da como el instructivo. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y como de 30 codos, ¿no? Su altura. Ajá. El manual. Justamente en este tema hay una película de Steve Carell, no sé si la han visto, donde él supuestamente crea la nueva arca, ¿no? Como la contemporánea. Y Morgan Freeman le da un manual y es el Arca de Noé for Dummies y es un librito. Es un chiste bastante oscuro, pero bueno. Otra vez retomo el tema de los codos. El codo es una longitud de medida que se utilizaba pues en esos tiempos, ¿no? Yo encontré que un codo es igual a .4572 metros, para que más o menos vayamos haciendo las conversiones y midan las dimensiones del arca, porque si es un vehículo que sí es bastante grande. Uh-huh. Hice las conversiones, sí hice mi tarea de matemáticas. Y de largo, como tal, tenía 137 metros de largo. Verga. De ancho, 23 metros y de alto, 14 metros. Y también en la Biblia le especifica que tiene que ser planta baja y 2 pisos más, ¿no? Del arca. Porque pues tenía que albergar a, obviamente,
una hembra y un macho de cada especie del planeta para después, digamos que, pues repoblar la Tierra, ¿no? Ajá. Y aparte de los animales, pues venían los 8, por ahí tenía el dato, tiene un nombre en específico, que son las 8 personas que se salvan, los 8 sobrevivientes, que era Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, ¿no? Que eran 3 hijos y 3 nueras, entonces son los 8. Si no me fallan las matemáticas. Bueno, entonces este es el para que empecemos a dimensionar este vehículo, ¿no? Y voy a poner esto sobre la mesa, porque de verdad que han habido estudios, han habido muchísimas investigaciones sobre este tema, o sea, no es algo así como a la ligera, porque la gente sí se afana demasiado. Una universidad, un grupo de estudiantes de maestría, no recuerdo la universidad, hicieron justamente un estudio para determinar qué tan viable era el vehículo, o sea, si realmente podía soportar el peso de llevar 2 ejemplares de cada especie del planeta, y aparte pues a las personas y todo eso, ¿no? Entonces empezaron a hacer como los cálculos, y en teoría sí da con las dimensiones que vienen en la Biblia. Calcularon la densidad del agua y la flotabilidad y todo, y el resultado arroja que sí es posible que haya albergado, me parece que podía llevar hasta más de 11,000 ejemplares de animales, entonces según esto pues sí lo daba, ¿no? Y de esto pues se van nutriendo diferentes estudios. Aquí voy a empezar a poner el más grande, o en el que se empezó a basar todo, que es cuando ya supuestamente encontraron el arca. También la Biblia dice que según la tradición cristiana es una enorme arca que atracó en las montañas de Ararat, que esto está por Turquía. Entonces, digamos que esta es una montaña súper alta, ¿no? Entonces, como que es medio extraño que un arca esté en una montaña tan alta. Y ahí empiezan como a sacar suposiciones, ¿no? Que a lo mejor en ese momento los niveles del mar estaban muy altos y por eso atracó ahí en esa montaña, ¿no? Porque pues no se veía. Y entonces el investigador que ya empezó a ver este hallazgo... ¿Mandé? ¿Empezaron como a atar cabos o...? Ajá, es que este señor se afanó, o sea, este era un señor que tenía una devoción así muy fuerte a investigar vestigios de la Biblia. Se llamaba Ron Wyatt. De hecho, él también, hay otra, el arca de la... ¿cómo? No me acuerdo cómo se llama. Ajá. Sí, que también la encontró, y luego encontró el arca de Noé. O sea, que este señor según había encontrado todo, ¿no? Todo. Ajá. Dice, de hecho, tengo viviendo a Jesús en mi casa ahí. En mi es corazón. mi roomie, ¿no? Bueno, este señor fue a esta montaña donde supuestamente está el arca. Pueden buscar fotos en Google, literal, arca de Noé en Turquía, y sí es una estructura medio extraña, o sea, no se ve como tal una formación natural. Midieron esa estructura, este señor la midió y coincidía supuestamente con las medidas del arca. Dicen que estaba un poco más larga y más ancha, pero porque supuestamente se le cayeron las maderas de los bordes, digámoslo así. Entonces que por eso es más ancha. Oye, la estoy buscando y está muy cabrón. No. Sí, está enorme. Es que es una estructura, ¿no? Ajá, güey, pero se ve plano, es como si fuera o sea, literal un barquito, ¿sabes? Y se ve muy raro. Sí, como de esos barquitos de papel que haces, ¿no? Ajá, exactamente. A que les queda así el triangulito, güey. Entonces, este señor, les repito, se afanó tanto que empezó a llevar investigadores de todo tipo. O sea, llevó geólogos, llevó personas especializadas así pues no sé, en encontrar vestigios de cualquier cosa, ¿no? De la antigüedad. En arcas de Noé. Como Rick del Precio de la Historia tiene un experto en cada cosa. Y buscó a todos los expertos en arcas de Noé. Traigo un experto en arcas, exacto. Y bueno, este señor, les voy a ir soltando como los hallazgos para que justamente hay que debatir esto, porque aquí es donde viene lo interesante. Este señor, aparte de encontrar esta estructura, ya llevó a que hicieran estudios y encontró ahí restos de, digamos, como remaches de hierro, que supuestamente él dice que es con el que conectaban maderas y conectaban un montón de cosas del arca.
También encontró madera que estaba petrificada y tenía igual como vestigios de que era hace cientos y miles de años, ¿no? O sea, que sí daba, le hicieron como, habían dicho esta prueba que le hacen de... ¿El carbono? Carbono. Ajá, exacto. Le hicieron esa prueba y ya daba la fecha tal cual con la supuesta fecha del arca, ¿no? Entonces ahí como que empezaban a atar cabos, ¿no? También lo que encontró este señor fueron anclas, como unas anclas de piedra gigantes, que estaban justamente alineadas con esta estructura que está en la montaña. Y que estas anclas tenían inscripciones antiguas sobre los 8 sobrevivientes que les comenté hace un rato. Entonces, como que ahí este cuate empezó a hilar y a hilar y a hilar, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que él dijo, no, pues sí, ya la encontré, ya tengo pruebas, hicieron estudios que también encontraron restos de excremento de animales que estaban ¿Que no eran de la petrificados también. Ajá, dentro de esa estructura. O sea, hicieron como un estudio, creo que es electromagnético, no sé, que mete cargas eléctricas a la estructura y como que le rebota información, entonces que todo eso encontraron. Y que supuestamente este estudio les arrojaba que no era una formación natural, sino una formación creada por el hombre. Pero nuevamente, ¿no? Como que yo traté de buscar esos estudios y estas fotos y eso, y es muy difícil de encontrar, entonces pues ahí es cuando empieza a caerse un poquito todo. Entonces de aquí ya empieza a caer la información. Hay un video por ahí que está bastante bueno en el que empieza a desglosar todo esto. Y decía por ahí, a ver, es que esos restos de animales que había ahí, o ese excremento, probablemente era de, o sea, ahí rondaron un montón de animales y hace cientos y miles de años. O sea, mamuts, dientes de sable, podría haber sido cualquier animal, ¿no? También empieza a caer con muchas cosas que yo también me puse a analizar. Por ejemplo, el hecho del diluvio, ¿no? Del diluvio universal, que muchos asumen que sí sucedió y aseguran, dicen, no, es que eso sí fue real, ¿no? Y está en la historia. Pues hicieron un estudio también, un análisis, que no hay el agua suficiente en el planeta para cubrir toda la superficie del planeta, o sea, para inundarlo. Entonces empiezas ahí a ver que no es posible que se inunde de tal manera, ¿no? Y que un arca pues esté encima de todo el planeta porque no existe el agua suficiente, aunque el planeta está pues en su mayoría lleno de agua. Después decían, bueno, es que a lo mejor un asteroide puede caer y puede generar esos niveles de agua, dijeron, pero pues aún así es muy poco probable y no hay registros. Y hablando de temas también, sí es antropología, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. O sea, se refieren que las sociedades de antes no hay como no hay un evento que marque que cortó su evolución. O sea, que no hay un evento catastrófico, incluso en Turquía, que diga, no, es que aquí hubo un paro en su evolución de la sociedad. O sea, simplemente fue como, pues, siguió y no hay restos de que se inundó, no hay restos de nada. También dicen, por ejemplo, si hubiera habido este tema de diluvio universal, no existirían las dunas o los desiertos, porque pues prácticamente hubiera estado cubierto en agua. Y también por ahí viene una parte en la que dicen que después del diluvio y después ya de que quedó ahí el arca, Noé hizo un plantamiento, no me acuerdo, creo que de olivos, no recuerdo bien. Y también hacen estudios, o sea, el suelo después de haber estado cubierto con agua salada no es fértil. Entonces no hubiera dado su plantío, ¿no? Y aparte, él llevaba ganado, vacas o animales herbívoros. También la hierba no hubiera crecido en el suelo porque también no es fértil. Y ahí es cuando se empieza a desmoronar todo esto. Y a mí la parte que siempre me sonó y la más importante así de todas es el tema genético. ¿Por qué? Porque esta teoría supone que se acabó la humanidad y repoblaron los hijos de Noé. Y este es un tema que se llama endogamia, que es el tema de reproducirse entre parientes como cercanos, ¿no? Como por ahí los de cierto estado de Monterrey. En Nuevo León. Y que eso es genéticamente imposible, porque para que tú hagas una población como la actual, pues necesitas tener una reserva genética enorme, ¿no? Y
pues justo, o sea, como que de ahí se va cayendo y hay muchísimos puntos que lo contradicen, pero también hay gente que lo sigue asegurando que sí existe, o sea, eso es real, que dice, no, es que si tú ves la estructura y aseguras que es un arca, pero... A ver, aquí entro yo. Yo, justamente el arca de Noé no era en algo de lo que yo me hubiera metido a investigar, porque a mí se me hacía totalmente fantástico, o sea, que no podría ser posible. Pero ahorita que busqué eso que dijiste, ya me hace dudar de lo que he creído durante muchos años, güey. O sea, está bien curiosa la formación, que al final de cuentas entiendo que sí, la madre naturaleza hace de las suyas a veces y te hace pensar que hay un elefante en una montaña, una mujer dormida en un volcán, pero de todas formas no está, o sea, y si sobre todo coincide, porque eso es lo importante, si coinciden las medidas con lo que está descrito en la Biblia, y es cuando como que empiezas a dudar. Y es que es una de las cosas que he visto en otros casos, porque por ejemplo, más adelante Alex va a hablar de la Torre de Babel, pero me voy a adelantar un poquito a eso. Y en la Biblia se describe de una forma fantasiosa, improbable prácticamente, pero hay indicios de que sí existió. Tal vez no como decía en la Biblia, pero sí existió. Bueno, hay indicios. El diluvio, ¿no? No, la Torre de Babel. Y sobre el diluvio yo lo que creo es que a lo mejor no fue universal, pero pues, a ver, recordemos que hace muchos años para los europeos lo único que existía era Europa y ya después se descubrieron los demás continentes. Entonces, a lo mejor para ellos universal fue en su cachito que conocían, porque era su mundo. Hay que entender eso, los contextos eran distintos. Pero no se me haría tan descabellado que se tratara de hacer eso y que con esas evidencias yo sí podría o me atrevería a decir que puede ser probable. Tal vez no escalado a la manera en la que te lo pintan de universal, pero por lo menos regionalizarlo y que sí fue posible. Yo creería que eso sí. De hecho, hay información, aquí la tengo a la mano, que todo apunta a que realmente fue una inundación local, por así decirla, que ocurrió en Mesopotamia. Recordemos que Mesopotamia estaba entre dos mares, por así decirlo, entre el mar Mediterráneo y el Golfo Pérsico. Y todo apunta a que realmente, por así decirlo, el desbordamiento de estos mares provocó que se inundara esta región. Y es que entre 1928 y 1929, el arqueólogo británico Leonard Woolley descubrió 3 metros de sedimentos en el agua debajo de las ruinas de la antigua ciudad de Ur, lo que apunta a que realmente sí pudo haber ocurrido una inundación. Un diluvio, inundación, pero no así de que todo el mundo se inundó. Sí, y es que, o sea, vienen más puntos a esto, porque dicen también que me parece que por 4 meses estuvo el diluvio, algo así, o sea, fue bastante tiempo. Y decían, bueno, ¿y cómo le hizo aparte de los animales para, por ejemplo, el alimento de los animales, ¿no? Para que no se murieran durante ese tiempo. O porque especies como... Al final del día es una cadena alimenticia, o sea, los animales los tenía que tener encerradísimos porque si no se iban a comer entre ellos. Y ahora, ¿cómo subes? O sea, digo, no sé qué animales existían en ese entonces, estamos hablando pues, supongo que más de 4,000 años, no sé cuánto realmente. 4,000 pues mira, años, aquí ¿no? tengo este dato, hay que verificarlo, pero supuestamente el diluvio universal ocurrió hace 5 millones de años. Ok, es muchísimo. Entonces... Yo lo tengo, bueno, lo encontré ahí por un video que es un cuate que es físico y eso lo empezó a como a desglosar si era posible el diluvio. No sé, sería como confirmar. Pero ¿cómo subes, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que en ese entonces había rinocerontes ya y leones? Creo que primero te parte la mano de esos animales antes de que lo puedas mover a alguna arca en este caso, ¿no? Claro. Y miren, para poner otro punto de inflexión entre las opiniones de ambos,
encontraron una estructura, efectivamente. Hay un documental, me parece que es de Nat Geo, donde entraron a esa estructura y de nueva forma analizaron, era una estructura de madera, y nuevamente la analizaron y daba también con la fecha del supuesto diluvio, porque hicieron la prueba esta que ya platicamos, y daba que así, o sea, justamente esas fechas es justamente lo de Noé. Entonces, dicen que pues probablemente sea un refugio o algo más hecho de madera, pero eso sí quedó, pues digamos, de una forma inexplicable, porque pues no han llegado a una conclusión de nada. Y ahí es cuando entras en este punto de, ok, es que tengo evidencia acá, pero también acá. Exacto. Para la ciencia hay que acotarlo así, para la ciencia esto no existe, o sea, ellos dicen esto es falso y son blasfemias y no existe. Pero para los investigadores y creyentes pues siguen justo con esta fe, porque hay hechos o hay evidencia física que puede probarlo. A Y ver, ahora, yo ya yéndonos yo ya me voy a cambiar de bando y voy a decir que sí creo que puedo ser viable. Obviamente, como lo dije, contextualizado a un contexto mucho más pequeño del que se plantea, tal vez no a tal extremo. Y ya tengo el dato de Alex. ¿Hace cuánto ocurrió supuestamente esto? Fue hace 7,500 años. 7,500 años, sí. Sí, porque 5 millones de años es mucho, ¿no? Yo creo que de verdad no existía la O sea, sí existía la Tierra, pero no la vida. No, sí, pero no la conocemos hoy. humanidad. Ajá, sí. Ahora, yéndonos a lo ya casi habitual en la Biblia, que pues al final del día se tiene que tomar quizá de una manera más, más metafórica. ¿Ustedes piensan que quizá ese diluvio se refería a alguna otra cosa o que sí se refería tal cual a un diluvio? O sea, que si era algo metafórico o literal. Pues yo creo que tiene que ser ahí tal cual literal, o sea... Aquí, a lo mejor lo pintan muy extremista, pero sí tiene que ser algo relacionado con agua. Okay. Sí, les voy a poner otro punto que estoy recordando justo con tu pregunta. Dicen que muchas culturas, entre ellas los egipcios y tú dijiste, o sea, como 5 culturas diferentes que estaban en la misma zona, hablaban de lo mismo, de un gran diluvio. Entonces, incluso por ahí hay una religión, no recuerdo cuál es, o una población, que ellos decían que era una encomienda que había tenido un personaje, pero creó un arca para guardar grano, o sea, o alimento. No eran animales. Entonces, a lo mejor de ahí también suponen que es una historia que se fue cambiando y cambiando y cambiando de versiones. Pero yo me quedé pensando mucho en lo que dijo Eric, de probablemente para ellos era un diluvio universal porque no conocían más allá de su zona y asumieron que se inundó todo, pero realmente se inundó muy poco y por ahí podría ser viable. Lo que no siento que sea viable es lo de los animales, no sé, eso es lo que aún así no me cuadra. Y de repoblar, pues muchísimo menos. Claro, ese es el tema más, como más que tenerle cuidado, que pues obviamente todos tendríamos que parecernos a Noé, güey. Y obviamente creo que no pasa eso. Pero pues, bueno, yo creo que con eso vamos a nos cerrar. Comenten. Y ¿Sí? vamos a aprovechar para, digamos que juntar un poquito, porque lo que yo traigo en algún punto tiene conexión con eso del diluvio universal. Y vamos a hablar de los gigantes en la Biblia, porque en la Biblia se habla de gigantes. De hecho, alguno de los ejemplos más claros y que creo que todos conocemos, seamos o no creyentes, es la historia de David y Goliat, donde David, siendo una persona pues bastante promedio o bajita, mató a un hombre enorme con una piedra. Que ya se comprobó de alguna manera que sí pudo pasar. O sea, sí pudo pasar. Sí, exactamente. Bajo ciertas condiciones y cosas así. O sea, David tenía que tener una puntería de T/8, güey, para poder darle bien a Goliat. Pero sí, hay un programa de History Channel donde hicieron el experimento y creo que lo que se necesita para romper el cráneo de un humano y que fallezca son 2,000 kilonewtons. Y bajo todas esas condiciones que cuenta la Biblia, el golpe dio como 3,500, tuvo la fuerza de 3,500. Ajá, entonces sí pudo ser posible. No recuerdo el artefacto, era así como
pues como una piedra y una cuerda, una cuerda más o menos. Güey, pero sí. Y es un deporte, o sea, es un deporte que a la fecha se practica. Matar gigantes. No, aventar piedras con una cuerdita. No, yo tampoco Lo de la me cuerda y la acuerdo piedra, no. No gigantes, recuerdo cómo se llama, pero bueno, o sea, esa es como la historia donde digamos que es más conocido los gigantes, pero en todo el contexto bíblico, porque recordemos que la Biblia no estamos hablando del cristianismo. De hecho, son muchas religiones las que tienen como la misma base bíblica, por así decirlo, con ciertas variaciones. Pero en ella se habla de los Nefilim, que según los relatos bíblicos de Génesis, son una legendaria raza de gigantes híbridos surgidos como el resultado de la unión antinatural entre ángeles malvados, o sea, demonios, y mujeres humanas, los cuales se habrían extinto en la época de los patriarcas Enoc y Noé. Podemos abrir aquí un paréntesis. Ajá. Mucha gente piensa, bueno, a ver, no sé por qué en el Renacimiento se le dio la imagen a los ángeles como de niños bonitos, bebés con alguitas. Bueno, a ver, no saquen de contexto esto, con alguitas apapachables, así. Sí me entienden, ¿no? O sea, no lo quiero decir. De pañal Huggies. Ajá. Entonces, no sé por qué se les dio esa imagen, pero realmente si nos basamos y apenas como que se han estado haciendo recreaciones de esto, los ángeles en realidad dan miedo, güey. O sea, son como unas pinches esferas con 1000 ojos y alas, o sea... Si han jugado Bayonetta, eso es un miedo. ángel. O sea, todas las cosas que salen ahí en Bayonetta son ángeles. Y sí, tal cual. Entonces, ya vamos entendiendo como que de dónde va o por qué. O sea, los ángeles en realidad son seres gigantes, son grandes. O sea, no es como te los pintan un bebecito ahí tocando el violín, güey. Y aparte, o sea, aparte dijiste ángeles. Y luego Eric dice, ángeles de por sí son feos, ¿no? Bueno, no feos, no quiero ofender a nadie, pero no son bonitos de ver. Sí, ángeles malvados. O sea, ahora imagínate un ángel malvado como es, ¿no? Entonces... Que creo que a los que me refiero son querubines, ¿no? Tienen ese nombre. Pero, no, o sea, según yo, están igual como dentro de esta onda de ángel. Ajá, pero o sea, hasta por ejemplo está el arcángel Miguel, que está mamado y guapo y acá tiene la espadita, ¿no? Exacto, mi tocayo, el arcángel Gabriel. Exactamente, pero, o sea, justo lo que menciona Alex, esa representación fue en el renacentismo, igual que lo que hablábamos la vez pasada en el postmortem, que el rostro que nosotros ubicamos de Jesús no era así, o sea, pero cero parecido. Pero bueno, se supone, ya regresando al tema de los gigantes, que estos se extinguieron durante el diluvio universal, y además del relato de la Biblia en el Génesis, se habla de los mismos en Ezequiel y en otros libros deutocanónicos, lo que quiere decir que son canon de la Biblia, pero no están incluidos en la Biblia. Es, digamos, que como lo que va a pasar ahorita con Doctor Strange, que todas las películas de Marvel van a ser canon, pero están en su universo. Eso mismo pasa con la Biblia, para que lo entendamos. Y en un pasaje del libro de Números, que creo que es de este tipo, se usa la misma expresión para referirse a unos hombres de gran altura que habitaban en Canaán en el momento de la conquista israelita de la tierra prometida. Específicamente es en Números 13:33. Y de acuerdo al contexto del relato, estos fueron avistados primeramente por 12 espías hebreos enviados por Moisés, 10 de los cuales dieron después un reporte que causó pánico en el pueblo, afirmando que esos hombres eran descendientes de los Nefilim, de los gigantes estos, y que en comparación con los hebreos, ellos eran como saltamontes. Güey, estoy imagínate así de, te mandan a una misión y te pones mal o tomas con tu compa, güey, así de,
Ay, pues hay que regresar y le dices que vimos unos gigantes. Para que no nos vuelvan a mandar. O sea, ellos lo que querían era no regresar hasta allá. Sí, güey. Y se salió todo. ¿Crees que sí haya pasado una mamada así, güey? ¿Quién sabe? Güey? O sea, recordemos que eran tiempos donde no existían las botellitas de agua Bonafont, pura y todo esto, y la gente traía sus garrafas de vino. Cualquier cosa podría haber pasado. Pero, o sea, y a lo que me refiero, o a lo que quería llegar con todo esto, es que en diversos grupos religiosos se ha hablado del término correspondiente a los mismos personajes del Génesis. Y bueno, ya después de esto, pues pasamos a los gigantes post-diluvianos, que pues se supone que se extinguieron en el diluvio. El término gigante vuelve a utilizarse para designar a distintos pueblos, o sea, como personas muy grandes, prácticamente. O sea, hay varios, por ejemplo, el de Números, cuando envió a los espías. En otro libro que se llama Eclesiástico, dice: ¿acaso siendo joven David no mató a un gigante y extirpó la historia de David para hacer resumen? Otro de Burak dice: allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, de gran estatura y expertos en la guerra, pero no fueron a ellos a quienes Dios eligió y les dio el camino de la ciencia. Ellos perecieron por su falta de discernimiento, y perecieron por su insensatez. O sea, se habla de ellos en varios libros distintos que es o sea, bueno. Los gigantes valieron que traían su desastre, básicamente, ¿no? Ajá, digamos que no eran como muy listos, por así decirlo. Y que así se retratan mucho en las historias, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, películas de gigantes son súper tontos, muy lentos y... Ajá. Exactamente. Y bueno, ¿a qué quería llegar con todo esto? Pues que resulta que el otro día, viendo TikTok como de costumbre, me topé con una historia rara. Ya van varias veces que me sale un perfil, no tengo ni idea de cómo se llama, porque, o sea, no lo sigo, solamente me ha salido varias veces, de un chavo que dice evidencias bíblicas, y no sé en qué parte va, pero decía dedo de gigante y me llamó mucho la atención, y fue justo ahí cuando me puse como a investigar todo esto, y pues resulta que alguien encontró supuestamente un dedo momificado de un gigante en Egipto. Okay. Muchas personas creen que los gigantes realmente bajaron por la tierra alguna vez, mientras otros no están tan convencidos de su existencia. Y la ciencia acepta a los gigantes, pero a través de otra forma llamada gigantismo. Y también es cierto que los arqueólogos de la corriente principal nunca aceptaron ni encontraron los restos de los llamados gigantes antiguos, que eso es como algo que hay que dejar bien en claro desde este momento. Pero en marzo de 2012, una noticia sensacional fue publicada por la edición alemana de Bild, que declaró que los restos de un gigante fueron encontrados en territorio de Egipto. Era un dedo momificado de una criatura que se asemeja a un humano, pero supera con creces su tamaño. El dedo gigante egipcio alcanza los 38 centímetros de longitud, y para comparar el tamaño hay un billete a su lado. Según la publicación, las fotos están fechadas en 1988, pero fueron facilitadas por primera vez en exclusiva para el diario alemán. Esas fotos fueron tomadas por un empresario suizo y apasionado admirador de la historia del antiguo Egipto. Él se llamaba Grigor Sporri. Según él, en 1988, uno de sus proveedores privados de Egipto, le prometió organizar una reunión con un ladrón de entierros antiguos. La reunión tuvo lugar en una pequeña casa en un poblado que se llama Bir Hoker, 100 kilómetros al noreste del Cairo, o sea, bastante cerca de la capital. Este sujeto le mostró a Gregor un dedo envuelto en harapos. Según el mismo Gregor, era una bolsa ancha, de olor fuerte, y su contenido era asombroso. A Gregor se le permitió sostener la reliquia, así como tomar algunas fotografías, porque le pagó $300 por esto.
A modo de comparación, colocó junto al dedo un billete de 20 libras egipcias. El dedo estaba muy seco y ligero. Gregor notó que era increíblemente grande y que la criatura a la que pertenecía debía haber tenido al menos 5 metros de altura. Porque, o sea, sí estamos hablando de un dedo como de este pelo. Como los de Avatar, ¿no? Sí. Como de Attack on Titan. Yo algo así me imagino. La otra vez estaba viendo... creo que me salió un TikTok de una científica que se pone a ver, o sea, qué cualidades tendría que tener un titán para poder existir. De hecho, comparan van comparando el tamaño de las hormigas y así. Y bueno, su conclusión era de que no podían existir los titanes porque se necesita, no recuerdo si era fuerza o las calorías, algo así. O sea, que no hay manera de poder, o sea, de que exista un ser de esas dimensiones por la cuestión, ¿cómo se llama esto? Digestiva. Digestiva, ¿cómo se llama? Okay. Metabólica. Ajá, Entonces sí. No habría manera. Pero sí, me llamó mucho la atención ese. Bueno. Oye, y estoy viendo que los egipcios tienen como igual vestigios en sus pinturas como de personas con diferentes escalas. O sea, eso me está volando la cabeza. Hay unas más pequeñitas y otros que están cargando cosas y están gigantes, güey. Es a lo que iba. Quería poner como ese contexto. Nosotros, ¿cómo o a quiénes ubicamos como las personas más grandes que conocemos? O sea, por ejemplo, a mí me hablan de un gigante de la actualidad y me imagino al Gran Cali. Pero estaba viendo que no es tan grande. Por ejemplo, está más grande Shaquille O'Neal y Yao Ming. O sea, son como los más grandes. Ellos dos, Shaquille O'Neal y Yao Ming, miden más o menos lo mismo, que miden 2.36 metros, creo. No. Pero hay un ruso, creo que llegó a medir 2.5 metros. Ese es como el récord Guinness de altura. Pero... Yao Ming mide 2.29 metros. Ajá. Por ahí más o menos. Pero sí está... Y sí, nosotros lo vemos muy grande. Sí. Pero es que es bien raro porque, por ejemplo, justo hace rato que estaba investigando eso, me puse a buscar la altura del Undertaker, de Kane, de todos esos luchadores de la WWE. Están como en nuestra infancia. Todos miden más de 2 metros. O sea, yo soy una persona alta, entre comillas, mido 1.81 y es difícil que yo tenga que ver para arriba a una persona, y las veces que lo he hecho ha sido como... Te impresiona. Impone mucho. Entonces, no me quiero imaginar a una persona de siquiera 3 metros 10, ¿cómo la tendrías que ver? O sea, y ya estamos hablando aquí de que se supone que este dedo le pertenecía a una persona que debía haber medido por lo menos 5 metros. O sea, sí es una locura. Muchísimo. Es una locura, pero ahorita vamos a... Es como la altura de una casa de 2 pisos, ¿no? Sí, de hecho, prácticamente, porque cada piso mide como 2 metros. Entonces, exacto. Sí, es curioso. Pero bueno, y regresando con la historia del dedo de Egipto, para probar la autenticidad, el saqueador de tumbas le mostró a Gregor una radiografía del dedo momificado en los años 60, lo cual pues prácticamente hacía la función de un certificado de autenticidad. Gregor le pidió que le vendiera la reliquia, pero el ladrón se negó diciendo que su valor era muy importante para su familia. Ahí hay como una red flag, ¿no? O sea, bueno, no sé. Yo también, la verdad, si tuviera un dedo de gigante, tampoco lo vendería. Pero no sé, a lo mejor... O sí, pero le pones un precio muy alto, ¿no? Pues es que también aquí no se especifica cuánto dinero le ofreció Gregor, pero pues era un coleccionista apasionado, entonces seguramente tenía dinero. No es como un hobby que tengamos nosotros personas sin dinero. O sea, sí es de esos hobbies que luego sabes que necesitas ser Carlos Slim para tener ese tipo de hobbies. Yo colecciono tazos. Pero bueno, más tarde, Gregor Spori le mostró estas imágenes a representantes de varios museos, pero todos lo rechazaron, según le dijeron que el dedo no encajaba con las teorías modernas. En 2009, Spori visitó de nuevo Big Hawker, para encontrar a ese dedo otra vez,
pero ya no pudo encontrar a este asaltante de tumbas. Y durante ese tiempo se dedicó a estudiar con entusiasmo sobre varias civilizaciones antiguas de gigantes. De hecho, escribió un libro. Y aquí es donde ya vamos a entrar como con otras cositas. Nos podríamos preguntar, y yo también les podría preguntar a ustedes, ¿de verdad creen que existieron gigantes y que vivieron en Egipto? Antes de que me respondan, en el año 79 después de Cristo, el historiador romano Josefo Flavio escribió que el último de la raza de los gigantes vivió en el siglo XIII antes de Cristo, durante el reinado del rey Josué. Además escribió que tenía cuerpo enorme y que su rostro era demasiado diferente al de los humanos comunes. Era asombroso mirarlo y daba miedo escuchar su fuerte voz, que era como el rugido de un león. Es que eso les pasa a los que tienen problemas de tiroides, que igual empiezan a crecer demasiado, así se les hace la voz súper. Uh-huh. ¿Tú creerías, Gabo, que existieron los gigantes, o sea, creerías que sí? O sea, lo que me pasa es nuevamente, ¿por qué, por ejemplo, de mamuts, que sabemos que existieron, hay restos y encontramos esqueletos, o incluso de especies que nos precedían, ¿no? Y hablando ya de temas de la evolución, encontraron cráneos, encontraron huesos, y hay muchísimas formas de encontrarlo. ¿Por qué estos seres precisamente no los encuentran, ¿no? Porque no hay rasgos de nada. Ahorita voy a ir con algo bien interesante de eso, bastante interesante. Nada más deja que responda Alex. Ok, sí. ¿Vas, Alex? No sé, yo no me cierro a la posibilidad. A ver, se supone, o sea, voy a poner un ejemplo para ponerlos un poquito en contexto de lo que pienso, pero se supone que en la Edad Media había gente que tenía los ojos de color rojo y de color púrpura. Uh-huh. Y los fueron desapareciendo por, ya saben, la mamada de que lo poseyó el diablo y por eso tiene los ojos así. Entonces, siento, y siempre ha pasado, o sea, el ser humano pues no sé si por naturaleza, por maldad o porque siempre ha sido muy racista, muy discriminatorio, discriminante. Entonces, no me cierro a la posibilidad de que existieron gigantes. O sea, tampoco igual, o sea, no como titanes, pero sí humanos parecidos a nosotros, pero así el más bajito del tamaño de Yao Ming. O sea, que realmente el más alto midiera 3 metros y así fornidos. Yo me los imagino así como pues, un gorilota o algo así. Y por lo mismo de que, pues no sé, a alguien se le ocurrió que era buena idea empezarlos a discriminar, o se sintió menos, o como tú dices, Eric, y sí pasa que cuando ves a alguien alto te impone. Eso pudo llegar a generar un complejo de inferioridad, y mandaron un rey o alguien mandó a empezar a acabar con esa raza, y pues a lo mejor ya no conocemos o no se sabe mucho de ello, pero pues no sé, está curioso, lo dejo. Pero ¿no crees que podría haber sido al revés? Bueno, así lo veo yo. Si existiera una raza con esas cualidades físicas, para mí esa sería la raza dominante o superior, no sé. Pero habría que ver, por ejemplo, qué tantos eran ellos. Imagínate, tal vez de nosotros éramos 10 y de ellos era 1. O sea, 1 a 10, pues ni cómo. O sea, puede ser que sea así, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo dejo en duda pegándole así, a que sí existieron. Y más porque, digo, no sé si tú traigas esa info, Eric, pero encontraron, creo que también un fémur, ¿no? A eso voy. Vamos a hablar de algunas evidencias o de hallazgos que podrían sustentar estas creencias. A mí la que más me vuela la cabeza es la siguiente: los gigantes de Nueva York. En 1871, una excavación arqueológica en cementerios nativos americanos desenterró 200 esqueletos gigantes, algunos de hasta 9 pies de altura, que son más o menos 3 metros y medio, aprox. Y se estimó que los restos podrían tener hasta 9,000 años. En ese momento el descubrimiento de estos restos fue ampliamente difundido en los medios de comunicación, pero hoy los restos desaparecieron. No hay
ni pista de qué pasó con ellos. Hay otras cosas, huellas gigantes. Una de las huellas gigantes más famosas se encontró en las afueras de Msulzi, en Sudáfrica. Fue encontrada hace 100 años por un cazador y los lugareños lo llamaron la huella de Dios. La huella mide 1.2 metros de largo y si el resto del cuerpo tuviera tamaño proporcional al pie, el gigante que hizo esta huella tendría entre 24 y 27 pies de altura. Se estima que la impresión podría tener aproximadamente 200 millones de años. O sea, sí es una locura eso, pero está curioso. Y es que en todo el mundo se han encontrado huellas similares incrustadas en rocas antiguas. En San Jose se encontró una huella de 2.5 metros cerca de un rancho local. Y en la misma ciudad se encontró otra huella de 1.5 metros en un acantilado. En agosto de 2016, en China, se descubrió una serie de huellas con cada huella de casi 2 pies de largo y con una sangría de casi 3 centímetros en roca sólida. O sea, estaba hundida unos 3 centímetros más o menos. Sí. Los científicos han calculado que cualquier cosa que hubiera hecho esa impresión tendría que tener más de 13 pies de altura. En 1912 se desenterró en Sudáfrica una huella de 4 pies de largo, fechada en más de 200 millones de años. Cualquiera que sea el ser, o llámenle como quiera, que hizo esa impresión, tendría que haber tenido más de 27 pies de altura. Y se encontró otra huella similar en la jungla de Rusia. Entonces, está por todo el mundo este fenómeno. O sea, no son hechos aislados. Y es algo bien curioso. Es un fenómeno del cual yo comencé a tener noción hace poco, porque a mí me gusta bastante la cultura china. No soy clavado, pero me gusta bastante. Y acabo de descubrir hace poco tiempo relativamente, o sea, no les digo que en este año, pero hace relativamente poco, que nuestra serpiente emplumada, Quetzalcóatl, comparte muchísimas características con los dragones chinos, muchas, muy cabrón. Y sí es algo y creo que hay más culturas aparte de la China que tienen el mismo ser por ahí, que es igual una serpiente emplumada. Sí. Está muy loco. Es muy curioso y ver que todo esto, por ejemplo, este tema de los gigantes, se va extendiendo por el mundo, y que aparte mientras más viejo es el tema, o sea, mientras más viejo se puede dar por fechado una evidencia, todavía es más grande. O sea, quiere decir que como que por cuestiones evolutivas se fue reduciendo o adaptando el tamaño. O sea, yo lo vería así, y me queda bastante duda con este tema. O sea, no es algo en lo que yo pensaría descartarlo de inmediato. Y de hecho para este episodio vamos a dejar, ahora sí, y ya lo tengo aquí anotado yo específicamente porque Alex nunca sube los show notes, pero voy a subir los show notes al Instagram de todas las cosas que hemos estado hablando en este episodio. Okay. Yo una vez, nada más para terminar este comentario, estaba hablando con mi hermana y pues ubican que antes existían especies más grandes de todo, ¿no? Escorpiones gigantes y no sé qué gigantes. Y le dije, o sea, imagínate que en lugar de que se encogieron, nosotros nos hicimos más grandes. Y mi hermana se quedó así como que, ¿qué? Y le voló la cabeza. Y a mí también es como que, dije, o sea, ¿qué tal y medíamos, no sé, ponle tú 1 metro? Y ahorita el promedio anda así en 2 metros, ¿no? No sé. Que pues, es una duda muy común que yo tengo, bueno, no nada más yo creo que varios, sobre todo si has visitado un museo donde hay camas muy pequeñas. Creo, o sea, a ver, alguien alguna vez me explicó que esto lo hacían más que nada por tema de espacio, recortaban las camas para que no o sea, no ocuparan tanto espacio. Pero, por ejemplo, Benito Juárez y su esposa eran muy pequeños. Medían 1.30, creo. Ajá, o sea, sí, güey. Eso es lo que mide un niño de 10 años o menos, o sea, sí. No, de verdad. O sea, entonces, o sea, puede que sí la genética ahí ya o tenga cambios de repente y no, o sea, sí variemos. Es muy extraño, porque güey. no sé si, o sea,
vean, por ejemplo, las películas de antes y los vatos que tenían 15, 16 años se veían grandes, güey. Y yo a mis 15 años, güey, parecía morro de, pues, como de 10 años, güey, porque de verdad, antes la gente que, no sé si era por la forma en la que vestían, no La sé si calidad de vida, tenían- ¿no? También. puede ser, pero ya, o sea, por ejemplo, antes a los 15 ya era de que traían barba y así, era de, a la verga, güey, yo a mis 22 me salen 3 pelitos, entonces es como de, Ya tenían terrenos, güey. entonces, sí está curioso ahí cómo el ser humano ha evolucionado de alguna u otra manera a corto plazo, vaya. Exacto, sí está curioso. Y bueno, pues vas, Alex, con el último tema. Venga. Pues son dos. A ver, empecemos con el pequeño. Es de Sodoma y Gomorra, que es algo curioso porque se ganaron la fama de que Dios los castigó por cuestiones sexuales, ¿no? De que practicaban La horchatería. sexo anal, horchatería, homosexualismo, homosexualidad. Homosexualismo. Homosexualidad. Me gusta ese término. Perdón. El chiste es que se supone, mucha gente se quedó con esa idea de que realmente Dios había castigado a esa ciudad por eso. Y les mandó un terremoto que terminó de hundir la ciudad. Pero gente experta en la Biblia dicen que realmente no fue por eso. Fue por falta de hospitalidad. Mencionan que antes una de las, pues vaya, uno de los, de las leyes, porque de hecho era una ley, es que una ciudad fuera hospitalaria, porque recordemos que pues antes no, a lo mejor sí había hoteles, o lo que conocemos como hoteles, que eran posadas más bien, pero pues la gente hacía viajes bien largos y no es como que hubiera carros, no es como que hubiera aviones, entonces se la tenían que aventar a pata o a caballo Camello. o burro o camello. Entonces, era así como algo indispensable, como un acuerdo que se llegó entre todos. Y supuestamente estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, no se prestaron a eso realmente. Eran muy, muy cerrados, muy herméticos. Y se supone que por eso Dios descargó la ira. Que es algo curioso, ¿no? Como Dios en el Antiguo Testamento es muy severo. muy culero, Castiga güey. demasiado. Entonces, sí, no mames. Yo creo que Ya. tomó para su segunda parte, para el Nuevo Testamento, yo creo que tomó terapia, porque sí era culerillo No, el ya no me antiguo. pasé de lanza. Fue a Neuróticos Anónimos. Entonces, pues está esa cuestión. Y mucha gente hasta hace no mucho tiempo pensaban que estas ciudades en realidad no habían existido, sino que simple y sencillamente se limitaban pues vaya, un cuento bíblico. Pero lo cierto es que recientemente se encontraron vestigios de una ciudad que aparentemente es pues vaya, pueden ser los vestigios de cualquiera de estas dos ciudades. Un grupo de arqueólogos, bueno, esto se sabe porque un grupo de arqueólogos descubrió al este de Jordán las ruinas de una ciudad que creen que pudieran ser de Sodoma. Perdón, no de cualquiera de las dos, de Sodoma. Hay evidencias de que más bien lo que pasó fue que esta ciudad fue repentinamente abandonada y sí, o sea, la cuestión arqueológica combinada con la bíblica sí coinciden. Entonces tú lo ves y son vestidos, o sea, realmente sí son como cimientos de casa, pilares ahí rotos, apenas los encontraron, pero todo apunta y por la ubicación, tiempos, etcétera, que puede ser Sodoma. Entonces ahí hay otra evidencia, otra pues cuestión que se suma más a este canon que realmente pues pudo haber existido. Y otra de las cosas, ahora sí ya entremos en materia del último tema de este episodio, es la Torre de Babel. ¿Ya han escuchado ustedes la historia de la Torre de Babel? A ver, yo lo que entiendo por la Torre de Babel es como el lugar donde se designaba
por así decirlo, todo el conocimiento de la humanidad. O sea, era como el servidor de la humanidad de esos tiempos. No. Eso lo he escuchado en los rosarios cuando la mencionan, Torre de Babel. Sí. Se supone que cuando Dios creó a la humanidad, les dio una única lengua, una única forma de comunicarse. Entonces, es bien curioso porque aquí bíblicamente te están hablando de un fenómeno, pues humano, social, lingüístico, te lo están explicando. De hecho, si te das cuenta, la Biblia es como un libro en el que te puedes llegar a responder de alguna manera, pues ya pueda ser fantasiosa o metafórica, casi cualquier duda pendeja existencial que llegues a tener en la noche cuando no tienes nada en qué pensar. O sea, es como un manual para esas preguntas, que te haces así de la nada. Y justamente si alguien Muy alguna vez te filosófico. preguntó por qué hay diferentes idiomas, bueno, la Biblia es realmente, tiene una respuesta a eso, y es referente a la Torre de Babel. Los humanos tenían un mismo idioma, entonces se ponen de acuerdo para construir una torre que llegara hasta el cielo, una torre enorme, para que las otras civilizaciones que vivieran pues a los alrededores, pues, de alguna manera los reconocieran, así como los güeyes que construyeron una torre gigante que llegase hasta los cielos. Entonces, la comienzan a construir. Y Dios se enoja y les dice así como de, a ver, güey, párenle Qué raro. porque ustedes están tan unidos que aquí me van a hacer un desmadre. Entonces, pues de hecho se supone que Babel hace referencia, o sea, es como el significado de aquí fue donde Dios diversificó, por así decir, los lenguajes de la humanidad. Y ese fue el castigo que le dio a la humanidad por ponerse de acuerdo, por jalar todos parejos, que pues que vaya, los condenó a no entenderse entre todos, sino segmentarlos en grupos. Entonces, bueno, esa es la historia bíblica y te explica el por qué hay diversos idiomas. Pero lo cierto es que si bien ya no hay como evidencias sólidas de que esta torre existió, porque si tú la ves incluso en pinturas, Es como el edificio de Dubái, el Burj Khalifa, creo que se llama. Burj Khalifa, ¿no? Ándale. No, es como una torre, a mí se me figura mucho a la Torre de Pisa, pero enorme, güey, enorme, así gigante. Y derechita. Entonces, es como las estas, ¿se acuerdan? Referencia friki de Age of Empires, las maravillas que construyen. Ajá. Así se ve enorme, ¿no? Entonces, tú la ves y dices, madre, para construir eso está imposible. De hecho, en el mismo programa que les comenté hace rato de History Channel, en ese mismo episodio, de lo de David y Goliat, también ponen a prueba qué tan factible viable era construir la Torre de Babel de acuerdo a los materiales que se usaban a la época. Y se llegó a la conclusión con ese experimento que haciendo los ladrillos de arcilla, pero poniéndolos a cocer en un horno, era posible. Y con gigantes. Y con gigantes que lo cargaran. Con gigantes que cargaran chido. Era posible llegar a hacer un rascacielos o una torre. Es que ahorita les voy a explicar qué tipo de edificación. Bueno, estas edificaciones se llaman zigurats. Son como una especie de pirámides que de hecho todavía se encuentran algunas en Oriente Medio, que básicamente fungían como templos. Hasta arriba se ponían templos. Pues de hecho como todas las pirámides, ¿no? Uh-huh. Realmente eran templos. Es que eso es lo extraño, como decía Eric hace rato, de los dragones. O sea, cómo compartes como ciertos patrones a culturas que están separadas por tanta distancia, ¿no? Es medio... Está muy extraño eso. Sí, es bien curioso ese fenómeno. Y bueno, el chiste es que estas edificaciones, por la misma estructura y arquitectura que tienen,
y de acuerdo a los materiales de la época, sí era posible bajo ciertos procedimientos, por así llamarlo, edificarla. De hecho, en la Biblia, justamente en la parte donde, por así decirlo, los humanos se invitan a construir la Torre de Babel, dicen, vamos a construir una torre, pero hagamos bien los ladrillos. O sea, da a entender ahí que hay que cocinarlos, hay que ponerlos al fuego para que sean más resistentes. Entonces, por muchas cuestiones que pasaron, políticas, guerras, saqueos y demás, se supone que se destruyó este Sigurat, esta torre, pero sí existió. De hecho, bueno, aquí tengo la información. Dice, por siglos se creyó, aunque sin evidencia, que la Torre de Babel se habría inspirado en el Sigurat ubicado en la llanura de Sennar, entre los ríos Tigris y Éufrates, igual aquí creo que es en Mesopotamia, en Oriente Medio, en lo que en esa época era la antigua Mesopotamia y que tentativamente habría tenido como fecha de construcción el año 2000 antes de nuestra era, o antes de Cristo, por orden del rey Nabucodonosor II, que también casualmente fue el que mandó a construir, que digo, esto ya no es tanto bíblico, pero no sé si han oído hablar de los jardines flotantes de Babilonia. Fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que de hecho está en duda también si existió o no, pero también todo apunta que era un Sigurat con, pues vaya, con jardines. Entonces, está curioso. Al parecer este rey como que se le iba la Era olla, caprichoso, güey. y mandaba a construir aeropuertos, Sigurat, güey. Entonces, Digo, ¿qué? Pero bueno, ABC es un medio muy serio. Informó que Andrew George, profesor de historia de Babilonia en la Universidad de Londres, comenzó a analizar una pieza que fue encontrada hace más de un siglo en Babilonia, pero nunca se había estudiado hasta recientemente. Esto fue por ahí de 2017. El canal Smithsonian, que fue aquí donde se empezó a hacer como este trabajo, no sé si es un documental o específicamente, pero ahí fue donde salió esta información. Y en este canal se empezó a hablar de esta piedra que encontraron, y en ella hay una representación de una estructura escalonada con 7 pisos y una figura humana con un cetro hasta arriba. El experto, o sea, Andrew George, identifica a esta persona como el rey Nabucodonosor II, el gobernante más famoso de Mesopotamia, y una inscripción, Etemenaki Sigurat Babel, que es como el templo de Babel, el templo de la Torre de Babel, más o menos, pues, es lo más acercado. Entonces, realmente sí existió. Se puede decir que sí, ya esta piedra prácticamente lo confirmaría, y hay varios restos de Sigurats por esa zona que pues puede ser cualquiera de ellos, pero ya están pues prácticamente en las ruinas. De hecho, ya solo quedan los cimientos. Hay algunas que están completas, pero no están gigantescas como lo hubiera sido la Torre de Babel. Supuestamente, y con toda la información que se ha recabado, el lugar de esta torre se situaría en una zona conocida hoy como Alcázar, al sur de Bagdad. Entonces es curioso cómo, o sea, cómo en Oriente Medio, güey, tienen... Chorro de O sea, es la historias. cuna de todo, güey, o sea... Sí, es que prácticamente nacieron zonas todo. estúpidamente ricas de historia, de arqueología, o sea, de quizá todo, tengan sí, ahí literal a de la todo. mano la solución, la respuesta a muchos misterios de la humanidad, y pues, se pelean, o sea, porque sí son zonas muy peligrosas, porque por lo mismo de que hay disputas, me da como hasta cierto coraje o tristeza que en vez de ponerse de acuerdo y que todos se pongan a investigar, a echarse la mano de vamos a ver qué onda, vamos a ver qué sacamos, qué podemos solucionar de todo esto, realmente se peleen por el territorio para ver quién
pues, ¿quién manda ahí más, no? Es algo curioso. Que tiene que ver con cuestiones políticas y sobre todo religiosas. Pero bueno. Yo, tocando el tema de como conclusión de la Torre de Babel, sigo insistiendo en lo mismo que decía Eric. O sea, a lo mejor para ellos una torre que llegaba al cielo era, no sé, o sea, ya arriba de una casa promedio, ¿no? Y para ellos ya era gigante. Entonces, si tú lo comparas con una construcción actual, pues olvídate, como el Burj Khalifa, como dijimos, ¿no? Si lo ven, para ellos hubiera sido algo hasta extraterrestre. Entonces, probablemente existió, pero no con las dimensiones que dicen que, pues, hasta el cielo, ¿no? Digo, si tú ves respecto a eso, vas a Teotihuacán o así, pues si lo ves desde abajo, dices, madres, la pirámide toca el cielo, es enorme, o sea, si tú lo ves desde abajo es enorme. Eso es lo que Sí, iba. En el documental que se basó Alex, yo se lo pasé, yo lo vi. Y ahí explican que de haberse construido y hasta donde diera, digamos que el soporte de los ladrillos. Soporte de los ladrillos, el edificio, bueno, la construcción hubiera alcanzado más altura que el rascacielos más alto de Nueva York. Entonces, literal, sí llegaba hasta las nubes, si es que lo hubiesen construido de esa manera. Y justo como decía Gabo, a lo mejor era una construcción que tenía 50, 60 metros de alto, pero pues estabas acostumbrado a construcciones de 1.5 metros, 2 metros. Entonces, era una locura. Y eso pasa con las pirámides de Egipto, que muchos tenemos noción, o no sé por qué, que las percibimos como que son pequeñas, pero estando ahí las dimensiones sí son gigantes. O sea, ves fotos de personas sentadas en la base y son enormes. Entonces, son construcciones que ahorita sí siguen y que sí las hizo la humanidad. Bueno, supuestamente, ¿no? También, quién sabe. Aliens. Sí. ¿Y tú qué crees, Alex? Que sí sea, o sea, tú que te metiste a investigar un poquito más eso, ¿crees que sí haya sido? Sí, yo creo que sí existió un Sigurat, y era grande, o sea, realmente sí era grande, pero se prestó a que pues alguien lo utilizara o sea, lo usaran en la Biblia para pues explicar algo. Es que yo la Biblia la siento así, o sea, yo la siento como un lugar en el que le tratan de dar respuestas a preguntas muy, no rebuscadas, muy, muy específicas, que pues a lo mejor la ciencia no puede responder de alguna u otra manera, y pues el humano siempre pues queriéndose poner la coronita recordemos que la religión y las creencias son uno de los pilares para que funcione la sociedad. O sea, tú como individuo tienes que creer en algo. Y obviamente, pues la guía, o sea, guía, y no me refiero a guía de puntos específicos, sino como una filosofía, ¿no? Exactamente, la filosofía pues tiene que brindarte ese camino. Entonces es justamente lo que trata de hacer la Biblia. Y justo también por eso creo que a veces son exageradas las cosas, porque así tienen que serlo. Exacto. Es como, o sea, vámonos bien claros a algo que pasa aquí en México, que están los héroes patrios, los héroes nacionales, como por ejemplo, digo, no voy a entrar a mayor debate porque tampoco se trata de este tema, pero Benito Juárez, que en los libros de historia, en este caso supongamos es la Biblia, te lo pintan de una manera, te lo pintan como alguien que dio todo, hasta su vida por el país, se rifó acá con los malos. Y en la otra cara de la moneda tenemos pues realmente al Benito Juárez histórico, que se sabe que no era precisamente una persona muy buena y que incluso intentó vender al país, o por lo menos permitir el libre acceso al gobierno y al ejército de Estados Unidos aquí a México. Pero son dos contrastes, perdón, muy, muy diferentes, y que se utilizan con diferentes fines. Por ejemplo, el Benito Juárez de la SEP, lo entiendo que te intentan fomentar un sentido de... Está lleno de valores nacionalismo, de que sientas bonito pertenecer a tu país, claro. O sea, toda esta cuestión, y se entiende que a veces es necesario que se inventen mitos, leyendas, cuentos para tratar de dejar una moraleja, ¿no? De alguna u otra manera. Sí, justo esa palabra que dices, pertenencia, o sea, pertenecer a un grupo ya te da como tranquilidad de tu existencia por un tiempo.
Sí, sí, por eso también se habla de que las personas no podemos ser 100% ateas. Y es por el mismo tema. Siempre tienes que pertenecer, siempre tienes que creer en algo. Es un tema bien complejo que no vamos a llegar nosotros a nada. O sea, sí. Es parte de nuestra existencia. Exacto, o sea, es algo implícito en nosotros. Grabar el Noches de Terror 420 para poder explayarnos. Sí, pero por lo mientras ya los dejamos disfrutar de su sábado de gloria, de sus marisquitos en la tarde. Nosotros nos vemos por acá la siguiente semana. Bonito. Nos retiramos a ver La Pasión de Cristo, porque es lo único que hay en la tele ahorita. Y pues nos vemos la siguiente semanita. Cuídense. Bye. Bye.